Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien en casa. Bien, para esta sesión 2, continuando con el tema de matrices, el día de hoy vamos a ver cómo determinar la inversa de una matriz. ¿Qué condiciones debe tener? ¿Qué nos garantiza para determinar la inversa de una matriz? ¿Cuáles son los métodos que existen? Y previamente, ¿qué es lo que debemos saber? Bien, a continuación vamos a mencionar el logro del día de hoy. Al finalizar, nosotros vamos a hallar o determinar la inversa de una matriz. Y para eso vamos a utilizar dos métodos. El método de Gauss-Jordan o el método de la adjunta. El método de la adjunta tiene que ver con cofactores. Ya vamos a decir más adelante qué significa esto. Muy bien. Nosotros vamos a emplear una función llamada determinante, que aplica en el campo de las matrices. Estoy en el campo de las matrices. ¿Sí? Las matrices de orden son cuadradas, ¿no? Y me va a llevar a los números reales. Tomo una matriz aquí, una matriz A, le aplico la función determinante a la matriz y la va a llevar. La función determinante asocia una matriz con un número real. Por eso se dice que es una función. ¿Sí? Una función. Muy bien. Vamos a necesitar conocer también el concepto que vimos en la clase anterior. Tener muy en cuenta que el producto de matrices no conmuta. Es decir, que A por B es diferente de B por A. Hay que tener presente eso también. Bien. Entonces, vamos a trabajar con... Primero vamos a determinar cómo calculamos la determinante de una matriz de orden 2. Es importante mencionar esto porque necesitamos lidiar primero con una más pequeña y luego vamos a una matriz de orden 3, una cuadrada de orden 3. Entonces vamos a calcular primero las determinantes de orden 2 y luego de 3. Y vamos a hablar de algunos métodos para calcular la determinante de orden 3. Bien, entonces decimos así. El cálculo de la determinante de una matriz. Bien. Primero de un orden 2, una matriz de orden 2. Entonces decimos así, para una matriz de orden 2. Listo. Bien, sea la matriz de orden 2, que sea pues esta, ¿no? Sea la matriz A de orden 2, A, B, C, D. Bien, listo. Una matriz de orden 2, cuadrada. La función determinante, decíamos así, ¿no? Entonces, la determinante, decíamos así. Así que esto es determinante de A, que significa la determinante de la matriz A. También la determinante lo podemos, en algunos textos lo vamos a ver de esta forma, o lo vamos a ver como esta notación, más sencilla también. ¿Ya? Por si acaso escribimos las dos notaciones, determinante de A. Bien. En este caso la determinante de una matriz de orden 2 se calcula así. Entonces decimos bien, la determinante de A es igual al producto de los elementos que conforman la diagonal principal, A por D, menos el producto de los elementos que conforman la diagonal secundaria. Y aquí sería B por C. Listo. Ese valor numérico entonces es el cálculo de determinante de una matriz de orden 2. Veamos un ejemplo. Ejemplo 1. Tenemos la matriz A, que sea pues 2, 3, 1, 0.
Vamos a variar este, que sea menos 1. Listo. Entonces, determinante de A es igual al producto, menos 2, menos el producto, 3. O sea que la determinante es menos 5. Claro, la determinante es cualquier valor numérico. Puede ser inclusive 0. Bien. Ejemplo 2. Mira qué cosa curiosa. Si nosotros tenemos una matriz de identidad, ¿cómo era la matriz de identidad? 1, todos los elementos que conforman la diagonal principal todos son unos, y el resto es 0. No, la determinante de la matriz de identidad, oh sorpresa, es 1. De ahí que pues uno al inicio de la sesión primera decíamos que la matriz de identidad de cualquier orden, matriz de identidad escualada, se comporta como la unidad de los números reales. Y aquí podemos asociar eso, que la determinante de la matriz de identidad es 1, ¿sí? En cualquier orden. Bien. Veamos entonces ahora cómo podemos calcular la determinante de una matriz de orden 3. ¿Ya? De una matriz de orden 3. Otro ejemplo se me pasaba. Ejemplo 3. ¿Cómo es? A ver, para en este caso, si tenemos una matriz así, que sea que sea 2, 3, 0, 0. ¿Cómo es la determinante? La determinante de esta matriz D es el producto de los elementos que están en la diagonal principal, porque estos son ceros. Creo que sería 6. Más adelante vamos a ver que es importante, así sea una matriz de orden 2, 3, 4, más y más órdenes, cuando nosotros vamos a observar solo elementos que conforman en la diagonal principal diferentes de 0 y todos sean ceros, entonces vamos a poder hallar rápidamente el determinante que va a ser el producto de los elementos que conforman la diagonal principal. Basta que uno de esos sea 0 para que la determinante sea 0. ¿Y la determinante puede ser 0? Sí, no hay ningún problema. Y eso va a ser un resultado importante, ¿no? La determinante 0 vamos a poder concluir cuando existe o no existe el cálculo o determinar la inversa de una matriz. Bien. Vamos a encontrar ahora vamos a hallar la determinante para una matriz de orden 3. ¿No? Para una matriz de orden 3. Una matriz de orden 3. Escualada y tiene 3 por 3 elementos. Entonces vamos a mencionar la regla de Sarrus. Esta es una variación de la regla de Sarrus. ¿Sí? En algunos textos está al revés, pero al final el mismo resultado se da. Regla de Sarrus. La regla de Sarrus dice lo siguiente, ¿no? Si tenemos una matriz de orden 3, ya sea pues esta, ¿sí? A su 1, 1, A su 1, 2, los elementos, A su 1, 3, A su 2, 1, A su 2, 2, A su 3, 1 y A su 3, 3. Listo, tenemos una matriz de estas. ¿Cómo vamos a emplear el método de Sarrus? El método de Sarrus dice lo siguiente. Vamos a realizar el siguiente arreglo, ¿no? Se realiza, vamos a escribirlo ya. Vamos a escribirlo aquí. El método de la reglita de Sarrus se presentan hasta de 3 formas. De 3 formas. Uno lo conocen como el método de la estrella y el método original. Yo, en particular, trabajo más con este método, con este arreglo, ¿no? Se puede decir. Es el mismo, son lo mismo. Y digo lo siguiente, ¿no? Digo así, se realiza el siguiente arreglo. O sea, vamos a disponer la distribución de sus elementos. Así. Tomamos los elementos tal como están. Tal como están. Listo. Ahora a continuación colocamos por debajo de estos las dos primeras filas. Copiamos y pegamos. Listo. Solo las dos primeras filas.
Bien, a continuación hacemos una línea vertical de tal manera que ellos estén entre estas dos. Hacemos dos líneas verticales de tal manera que estos elementos estén ahí. Listo. Luego lo que vamos a hacer es proceder a multiplicar a partir de aquí, una multiplicación de estos tres elementos. Multiplicación de estos tres elementos y lo colocamos justamente ahí, donde termina la flecha. Y lo mismo hacemos por este lado. Producto de estos tres aquí, producto de estos tres aquí, producto de estos tres. Listo. Vamos a multiplicar, vamos a borrar este espacio, vamos a necesitar ese espacio. Ahora decimos así, multiplicamos y vamos a colocar una línea horizontal ahí y le vamos a llamar así, derecha, izquierda. A la izquierda el producto sería aquí, a sub 1, 3, multiplicado con a sub 2, 2, multiplicado con a sub 3. Listo. Lo mismo vamos a hacer para todos. A sub 2, 3, multiplicado por a sub 3, 2, y finalmente por a sub 1, 1. Aquí es a sub 3, 3, a sub 1, 2, a sub 1, 2, por a sub 2, 1. Listo. Y aquí multiplicamos a sub 1, 1, por a sub 2, 2, por a sub 3, 3, a sub 2, 1, por a sub 3, 2, por a sub 1, 3, a sub 3, 1, por a sub 1, 2, y finalmente por a sub 2, 3. Creo que esta parte no se ve. Ahí se puede observar esa parte que se ha realizado, ¿sí? Ahí estamos multiplicando tanto como derecha como por izquierda, ¿sí? Listo. Voy a mover un poquito aquí y listo, ya está. Bien, entonces colocamos aquí derecha e izquierda y la suma de estos, la suma de este producto va a ser derecha, análogamente aquí en la izquierda, ¿no? Y aquí entonces colocamos así, la determinante de la matriz A va a ser igual a la diferencia entre derecha menos izquierda. Listo, ya está. Y ese es el método de Sarrus, ¿sí? Muy bien, voy a mover un poquito aquí la cámara para que se pueda observar lo que hice. ¿Listo? ¿Sí? Derecha menos izquierda, la suma. Listo. Bien, vamos a calcular la determinante de esta matriz de orden 3. Empleando el método de Sarrus, decimos entonces, ¿no? 2, 1, 3, 2, 1, 3, otra solución, 2, 1, 2, 3, 2, 3. Y a continuación colocamos la primera fila y luego la segunda fila, 2, 1, 2. ¿Listo? Usamos una línea vertical y comenzamos a multiplicar. Así. El producto aquí sería 9, producto 8, producto 6. El producto de estos sería 6, el producto de estos sería 12, producto de los 3 sería 6, izquierda y derecha. ¿Listo? La determinante le llamamos una letra, ¿no? Vamos a llamarle la L. La determinante de la matriz L será derecha menos izquierda. Derecha es la suma y la derecha es la suma. 24. La suma aquí es 8 y 6, 14, 14 y 9, 23. ¿Sí? 23 sería 24 menos 23. Ya que la determinante resultó ser 1. La determinante resultó ser 1 de esta matriz. Muy bien. Ahora vamos a ver el método, menores y cofactores, vamos a ver, ¿ya? Menores y cofactores. Para menores y cofactores, menores y cofactores. Importante esto es importante para
determinar la matriz inversa. ¿Ya? Es importante. Aquí vamos a trabajar con la matriz de cofactores. Y la matriz de cofactores le aplicamos la transpuesta y esa va a ser la junta. ¿Sí? Y menores. Menores y cofactores. Entre menores y cofactores la relación de ambos es el signo. ¿Sí? El signo. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener una matriz cuadrada, porque esto funciona para matrices cuadradas. ¿Sí? Y decimos los elementos A sub 1, 1. Y nos vamos al elemento de la primera fila en la columna J. Hasta el último, que sea una matriz de orden n por n. Entonces sería A1n. Luego nos ubicamos en la fila, vamos a ubicarnos en la fila i-ésima. Entonces así. Y continúa, que está A sub i, perdón, sería, sí, A sub i, columna 1, ¿no? Fila i, columna 1. Continúa esto y llegamos a la columna J. Sería entonces el elemento A sub i, J. Acá solamente son 3. ¿Sí? Es una notación convencional, matemática. Y ese sería pues el elemento que está en la fila i y en la enésima columna. Y así, continuamos aquí. Este sería A sub n, 1. Este sería A sub n, J. Entonces, A sub n, el último elemento. Muy bien. Listo. ¿Por qué hago esto? Porque, a ver, para trabajar con menores y cofactores, el menores y cofactores se refiere en tomar estos elementos aquí, ¿ya? Menores tiene que ver con la matriz que nosotros vamos a tomar para cada elemento, ¿ya? Bien. De esta matriz vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Vamos a denotar por m sub i j a la matriz cuadrada de orden n-1. ¿Por qué orden n-1? Esta matriz A es cuadrada de orden n, o sea, n por n, ¿no? Pero cuando es cuadrada solo se menciona en este caso la fila. Esta es una matriz cuadrada de orden n-1, o sea, es uno menos que esta matriz original. Y esa matriz se va a obtener ¿cuándo? Cuando nosotros vamos a eliminar, resulta de eliminar ¿quién? La fila i y la columna j de la matriz A. Ese vendría a ser la columna j y esa es la fila i. Entonces esto decimos, este es la fila i y esta viene a ser la columna j. Recuerden que este segundo índice te indica en qué posición está, ¿no? En este caso, en la posición con respecto a las columnas. Columna j, y la primera te indica en la posición de la fila, el primer índice. Bien. Entonces, esta matriz M sub i j, ¿quién es realmente? Desechamos él, retiramos él y retiramos él imaginariamente. Entonces lo que va a quedar son estos. Entonces, estos elementos que están aquí van a ser los que conformen esta matriz. ¿De acuerdo? De esa matriz nos están hablando. Y a esa matriz la vamos a asociar con este elemento. Y de ahí vamos a decir, esa m viene de menor. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomar así. Luego, 1. Decimos así, 1. A la determinante de esa matriz, a i sub j, la determinante, se le llamará, vamos a decir así, se le llamará el menor ¿de quién? Del elemento A sub i j, o sea, de este. O sea que cada uno de estos tiene un menor. Todos estos tienen un menor. No, me estoy generalizando aquí. La determinante de esta matriz M sub i j se le llamará el menor ¿de quién? De A sub i j. ¿De quién? Estamos hablando, obviamente, que de la matriz A. Esto lo vamos a ver como un ejemplo de la matriz A. Y aquí también mencionaremos lo siguiente.
y aquí. Borramos este ejemplo. Y ahora, a ver, segundo, importante. Segundo. El cofactor, mira, diríamos, vamos a denotar con A sub ij, se llamará el cofactor del elemento A sub j. ¿De quién? De A sub j. Ya no vamos a decir de la matriz A, ¿ya? ¿Quién es A sub j? ¿Dónde? Vamos a decir, ¿cómo se calcula dónde? Ojo, entre él y él, lo único que la diferencia es el signo. Donde este A sub j, ¿quién es? Es menos 1 y j. Y aquí, como exponente, es la suma de estos índices. ¿De quién? Del menor m y j. Menor, listo. Aquí vendría a ser el menor de quién? Del elemento A sub j. Listo, fíjense. ¿Quién es este? La determinante de esta matriz. ¿Y quién es esta matriz? Esta matriz es cuando nosotros retiramos esta columna y esta fila. Todos los sobrantes, estos de aquí, ese va a ser esta matriz. Y a esa matriz la tomo determinante. Listo. Y a ese se le llama, a este conjunto se le llama el menor de quién? De ese elemento. Listo. Entonces, cuando a mí me pidan cuál es el menor de este elemento, ¿qué hago? Elimino esa fila y elimino esta columna. Y lo que quede aquí, ese será el menor. ¿Y quién es el cofactor? El cofactor vendría a ser, el cofactor de él vendría a ser, sustrayendo lo mismo, tomo esta matriz, tomo determinante y aplico esto. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver ahora un ejemplo de él. Veamos un ejemplo de él. Un ejemplo sencillo, por aquí. A ver, un ejemplo. Vamos a trabajar con la matriz de orden 3. 3, 2, menos 1, 1, 2, 5, 0, 2, 3. Se me ocurre esa matriz. Listo. Vamos a calcular el menor de 3. ¿Ya? Luego el menor de 5 y así, con 2 suficiente. Y luego los cofactores de 3 y 5. Listo. ¿Ya? Se llamará el cofactor de A sub j. Listo. ¿Ya? Vamos a decir así. Calcule el menor de quién. El menor de... Vamos a elegir... A ver, aquí. Aquí se pueden confundir, hay muchos 2, ¿ya? Vamos a colocarle otros números. 7, 8 y 9, ¿ya? Para que todos sean diferentes. Que este sea, pues, esto... se me ocurre el 2, ¿no está, no? Listo, 2, listo. Calcular el menor, como todos ya son diferentes, ¿no? Hasta con signos. Calcule el menor de quién. Vamos a... de 0. Y su cofactor. Listo. Solo para ejemplificar lo que hemos dicho. A ver, el menor de 0. ¿Qué hago? El menor de 0. ¿Ya? Primero hallamos la matriz. Solución. Primero hallamos la matriz. La matriz, en este caso, ¿quién sería? Como es 0, yo ubico la posición. Esta sería la primera, la tercera fila, primera columna. Listo. Esa es la matriz. ¿Cómo es esta matriz? Sustraigo, retiramos, suprimimos la primera columna y la tercera fila. O sea, donde ubiquemos el elemento, hacemos una especie de cruz, ¿no? Y lo que quede aquí imaginariamente, esta sería la matriz. Sería 7 menos 1, 8 y 5. ¿Listo? Esa es la matriz. La matriz menor del elemento 0. Pero el menor es la determinante. Este de aquí es el menor de quién? De este elemento 0. Y ese es el determinante de él, que ya conocemos cómo es. 7 por 5, 35. Menos
el producto ya me da menos 8. Acuérdense, esto viene menos. Menos por menos más, sería 8 más 35, sería 43. Entonces, el menor de 0 es 43. Y el cofactor de 0, el cofactor de 0 es, en este caso va a ser A, el mismo índice, A31, ¿cuánto? Menos 1. ¿Y qué hago con esos índices? Los sumo, 3 más 1, 4. ¿Y esto quién es? 43. Menos 1 a la cuarta es 1, o sea, es 43. Y en este caso, fíjense, el cofactor y el menor de 0 están coincidiendo. Lo único que va a hacer la diferencia es este signo acá. Muy bien. Este otro método para calcular la determinante de una matriz de orden 3 es de orden 3 y de orden mayor a 3. Este es el método conocido por el método de cofactores. ¿Ya? Determinante por el método de cofactores, o también conocido como el teorema de Laplace. Teorema de Laplace. ¿Qué dice Laplace? Laplace dice lo siguiente: tenemos una matriz, ojo, mira, esto es una matriz de orden n por n, es en general, en particular de orden 3 por 3. Entonces, ¿qué dice? Para hallar la determinante de esa matriz de orden n, en particular para nosotros de orden 3, ¿qué hacemos? Mira, recuerden ustedes que estos son los cofactores de ¿quién? En este caso, el cofactor de la primera fila, ¿no? De la primera fila, porque es 1, 2, ¿no? Perdón, de la fila iésima, de la fila iésima, y estas son las columnas. Elijo una fila, yo tengo una matriz, y elijo esta fila, y esa fila lo está representando con estos, los cofactores de estos elementos aquí. Y multiplicados por los elementos que están en esa línea. Y luego comienzo a sumar con cada uno de ellos. ¿Listo? Y a eso lo podemos denotar con una sumatoria, ¿no? Esto es algo más compacto. Esto quiere decir eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el método de cofactores? El método cofactor, como su nombre lo indica, toma el cofactor de cada elemento, elijo una fila, ojo, elijo una fila, esta es la fila iésima, puede ser la fila 1, 2, cualquier fila. Puedo elegir esta fila como la última. Esto me está indicando esta notación, I. Y comienzo a multiplicar por los elementos que están en esa fila. Y finalmente sumo ese producto del cofactor con su elemento, ¿no? El cofactor de I, este es I sub 1, ¿no? Sí, I sub 1. El cofactor de I sub 1 es él y lo multiplico. ¿Listo? O también puedo hacer al revés. Ya no elijo una fila, sino elijo una columna. Y esa es la notación. El cofactor de quién? De la columna J multiplicado por del cual hemos tomado el cofactor, ¿no? Por el elemento que está en esa posición. Si yo tomo la última, en este caso va a ser la última columna. Si tomo la última columna, aquí todos tendría que ser n, columna n, pero las filas van cambiando desde 1 hasta n. 1, las filas, el primer índice me indica las filas, fila 1, fila 2, fila n. Y este es el que está variando, es la columna J. Si hubiera tomado la última columna sería aquí n. Y si n es 3 sería 1, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 3 y así. Recuerden que esto lo hemos visto, significa el cofactor de n. ¿Ya? Muy bien. Luego en los ejercicios vamos a indicar una forma bien práctica para hallar el cofactor la matriz cofactor, que va a ser bien sencillo, ¿ya? Porque queremos hallar todavía no hemos hallado la matriz, no hemos hallado el determinante de una matriz, no hemos hallado la inversa de una matriz, ¿ya? La inversa de una matriz. Calcule el determinante de la matriz por este método. ¿Cómo hacemos? Como te decía, nosotros podemos elegir esta fila o cualquiera, o esta columna, cualquiera, ¿ya? Vamos a elegir, ¿qué te parece la segunda fila? Listo. La segunda fila, ojo, la segunda fila. Listo. Entonces elegimos la segunda fila. Listo. ¿De acuerdo? Entonces la determinante, ¿qué va a ser? Mira, entonces la determinante, vamos a llamar esa matriz B. La determinante de la matriz B, ¿cómo va a ser? Voy a suprimir esta fila de acá. Suprimo esta fila. Y suprimo esta columna. Aquí nos va a quedar. Suprimo esta fila, porque hemos elegido la segunda fila. Y voy a suprimir esta de acá. ¿Por qué esta? Porque voy a tomar el cofactor de este menos 1.
Entonces lo voy a suprimir, me voy a quedar 3, 4, 2, 1. Voy a decir determinante de 3, 4, 2, 1. Listo. ¿Este quién vendría a ser? Este todavía, este es el menor, ¿no? Para que sea el cofactor tendría que multiplicarme por el menos 1 a la misma j. Pero como final, una regla bien práctica va a ser así. Voy a partir de decir, para los signos vamos a decir, para el cofactor, para hallar el signo del cofactor vamos a decir más, menos, más, menos, más, menos. Siempre se intercalan. Más, más, menos, más, menos, más, menos, más. En cualquier orden, siempre se intercalado. Entonces, como hemos elegido él, entonces ya tendría que ser ¿cuánto? Por menos 1. Pero viene por menos 1 por causa de que ese elemento se tiene que multiplicar con todo el 5. Lo que vendría a ser por menos 1. Este menos 1 viene de este elemento, se coloca ahí. ¿Y este menos 1 viene de quién? Porque todo esto de aquí es el cofactor. Ese es el A sub I, el A sub 1, 2. Listo. Más. Voy a colocar el 2, ¿no? 2. Este vendría a ser el de acá. Este de acá, 2. Y aquí voy a colocar, a ver, como es 2 positivo, que ahí no me preocupo. Pero solamente coloco la determinante. ¿De quién? Siempre, en este caso, como hemos elegido la segunda fila, voy a suprimir esta fila. Ahora, como estoy en la posición de este 2, entonces suprimo esta columna. Entonces me va a quedar 3, 4, 1, 1. Perdón, 2, 3, 2, 4, 1, 1. 2, 4, 1, 1. Listo. Y finalmente viene más, ¿quién? 0. Ah, pero si es 0, no importa el signo. Y no interesa que esté aquí, va a ser, este es un número. 0 por algo va a ser 0. Entonces yo no necesito colocar. Bien. Entonces, aquí habíamos establecido que la determinante de esta matriz estaba dada por el método de cofactores así. Bien, menos 1 por menos 1 es positivo 1, entonces ya olvido de él. Y aquí la determinante de 2 por 2 será sencilla, multiplicando estos elementos y le resto el producto de estos otros dos elementos. Que sería 3 menos 2 por 4, 8. Sería 3 menos 8. Menos 5. Más. Aquí la determinante de él sería 2 por 1, 2. Menos 4. 2 menos 4 menos 2 por 2. Menos 4. Listo, ya va menos 4. Aquí es 0, olvidamos, y esta suma daría menos 9. Determinante de esa matriz es menos 9. Listo. Muy bien. Bien, ahora vamos a ver, ahora sí, lo que nos interesa. Recuerden que el logro era calcular o determinar la inversa de una matriz. Y ahora lo vamos a hacer. Primero de orden 2, que es bien tranquilo, y luego de orden 3. Y en el de orden 3 vamos a utilizar el método de Gauss-Jordan y el método de la junta. ¿Ya? A continuación lo vamos a ver. Muy bien. Aquí es todo lo que hemos visto al inicio, vamos a aplicarlo en esta parte de acá. Vamos a calcular la matriz inversa. Primero de orden 2, que es más tranquilo, así como cuando hallamos la determinante de una matriz de orden 2. Aquí vamos a emplear, en cierta medida estamos empleando el método de la junta. ¿Ya? Bien. Partimos de una matriz A, cuyo orden es 2. ¿Ya? Entonces sea A una matriz de orden 2. Para primero establecer, a ver, ¿dónde? Decimos así, ¿ya? Una matriz de orden 2, donde vamos a establecer quién es A. Como es de orden 2, entonces se puede hacer esto. A, B, C, D son los elementos que conforman a la matriz. Bien. Antes de iniciar el proceso de hallar o determinar la matriz inversa, necesito saber a priori qué herramienta me permite garantizar que existe la inversa. Entonces, para eso en adelante, para cualquier matriz de orden 2, 3, 4, la matriz inversa existe siempre que su determinante sea diferente de 0. Luego decimos, si la determinante de A, recuerda que era lo mismo, ¿no? Esto es la notación que dimos al inicio de la sesión. Si la determinante de A, que es la misma que es diferente de 0, entonces podemos garantizar que va a existir. Entonces, decimos en palabras, ¿no? Entonces, vamos a decir, entonces, existe la matriz inversa, ¿de quién estamos hablando? De la matriz de A, pues, la matriz inversa de A. Y esta se denotará, y esta se denotará así. Se denotará con A a la menos 1. Listo. Ya está. No, A a la menos 1
hace referencia de que la matriz tiene su inversa. Listo. Aquí cumple una propiedad, ¿no?, elemental, parecida a los números reales. O sea que la matriz A multiplicada por su inversa, esto va a ser lo mismo que multiplicar primero la matriz A, la inversa de A, por la matriz original. Y esto no te va a dar 1, estamos en el campo, te va a dar la matriz identidad. Es una propiedad, ¿no? Ese es no propiedad, en realidad esa es la definición. Pero nosotros no vamos a complicar con la vida, lo vamos a tomar así, ¿eh? Entre comillas, una propiedad. Bien, no quiero detallar más en definiciones. Muy bien. ¿Cómo se va a calcular entonces la inversa de A? Con estos elementos, partiendo de A. Entonces, como ya sabemos que la determinante es diferente de 0, entonces, ¿cómo se calcula? La matriz inversa de A. Esto es 1 sobre la determinante de A, o sea, la inversa de la determinante, multiplicada por esta matriz. Lo único que tengo que observar aquí es lo siguiente. Veo, aquí estos elementos van a cambiar de posición. Ya no va a ser A, cambian de posición. D y aquí A. D, A. Y estos no cambian de posición, se quedan ahí, pero cambian de signo. Sería menos C menos B. Listo. Veamos unos ejemplos. Por aquí tenemos unos ejemplos. ¿Sí? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están esos ejemplos? Aquí, ¿ya? Vamos a tomarlo como ejercicio. Un ejercicio para esta parte de la matriz inversa, ¿ya? A ver, primero vamos a calcular de esta matriz 2, 1, 3, 1. Y luego de la otra matriz menos 2, 6, 4, menos 1. Listo. A ver, primero, solución. Como la determinante, vamos a llamar a esta que sea la matriz A y esta que sea la matriz B. ¿Ya? Vamos a decir así, allá, o determinar la determinante de A y la determinante de B. Listo. Solución. Determinante, ¿no? La matriz inversa de A y la matriz inversa de B. Primero, vamos a asegurarnos que exista, ¿no? Para eso decimos la determinante de A, ¿cuánto es? La determinante de A es 2 menos 3, y eso es menos 1. En consecuencia, existe la inversa de A. Y esta habíamos establecido de que era así, ¿no? La inversa de A, la matriz inversa de A era la inversa de la determinante. 1 entre menos 1, eso da menos 1. Y a continuación aquí cambiaba, ¿no? Estos cambian de posición, va a quedar 1, 2, y estos quedan en la misma posición, están fijos, pero cambian de signo. Menos 3, menos 1. ¿Listo? Y esa será la inversa de la matriz A. Nuevamente, primero llamo la determinante para cerciorarnos que existe, porque si fuera 0 ya no tendríamos por qué estar hallándola, ya no existiría. Si fuese 0 ya no existe la matriz inversa de B. ¿Cuál es la inversa de, perdón, el determinante de esta matriz? Multiplicación de la 2 menos el producto que es menos 24 y esta es menos 22. Menos 22. Por lo tanto, existe la matriz inversa, ya que este es diferente de 0. Aquí lo mencionamos, ¿no? Si la determinante de A es diferente de 0, entonces existe la matriz inversa de A. Y esta se denotará como inversa. Vamos a calcular entonces la inversa. La determinante aquí es menos 22, o sea, 1 sobre menos 22. Y a continuación hago este pequeño cambio. El cambio, menos 1, menos 2, y esto es el cambio de signo. Sería menos 4, menos 6. ¿Listo? Y ya tenemos nuestras matrices inversas respectivamente. Bien. Bien, a continuación vamos a hablar, ahora sí, vamos a hablar del método de Gauss-Jordan. Método de Gauss-Jordan. En sí, este es el método de la junta. ¿Ya? El método de la junta funciona para cualquier caso, pero ahora vamos a hablar del método de Gauss-Jordan. ¿Ya? Método de Gauss-Jordan. Muy bien, vamos a borrar esto. Bien, como mencionábamos, el método de Gauss-Jordan, vamos a partir de una matriz que es cuadrada, una matriz
de tal manera que su determinante sea diferente de cero. Con esto nos aseguramos de que la inversa va a existir. Existe, se lee así, entonces existe la matriz inversa de A. Una vez que asegure ello, entonces ya nos podemos lanzar al océano para poder hallar. Luego, vamos a tener este esquema. ¿Qué significa este esquema? Este esquema dice lo siguiente. Dice, esta matriz A, que por lo general vamos a tener en esta parte una matriz de orden 3. Listo. Cuando tengamos una matriz de orden 3, le aumentamos la matriz identidad. Si esta matriz es orden 3, la identidad tiene que ser de orden 3. ¿De acuerdo? Bien. Esta es la matriz, vamos a llamarla así entre comillas, la matriz aumentada y la identidad. Listo. Luego vamos a ver con un ejemplo más claro. Luego podemos hacer este proceso. Este proceso se llama el proceso OF, operaciones elementales por filas, que eso a continuación lo voy a detallar. Mediante operaciones elementales por fila aquí, vamos a querer encontrar lo siguiente. Que la matriz identidad que estuvo aquí, al hacer estas operaciones, vamos a conseguir que esté ahora del otro lado. Estuvo aquí, ahora va a estar aquí. Y lo que resulte de esta matriz va a ser la matriz inversa. Entonces, B, ¿quién va a ser? La matriz inversa de A. Listo. Ahora, ¿qué cosa significa? Repito. O.F, OF, esto significa operaciones elementales por filas. Ojo, solo funciona con filas, no con columnas. ¿Ya? Con columnas y filas, recuerden que era para la determinante por el método de cofactores. Bien. ¿Qué cosa significa esto, operaciones elementales por filas? Acuérdate, solamente vas a trabajar con filas. Primero, tú vas a poder hacer el intercambio de dos filas. Si tienes la fila 1 con la fila 3, lo puedes intercambiar. La fila 1 con la fila 2, las puedes intercambiar. Y así cualquier combinación. Las puedes intercambiar y no pasa nada. Bien, esa es una operación elemental. ¿Para qué? Ahora hay un ejemplo, te lo voy a decir por qué y para qué, cómo procede eso. Y qué es lo primero que hay que buscar. A la multiplicación de una fila por un escalar no nulo. Es decir, tú tienes la primera fila y si a toda la fila le quieres multiplicar por 5, multiplícala por 5, no va a pasar nada. Por menos 1, por menos 1. Por un quinto, por raíz de 5 la multiplicas por raíz de 5. No va a pasar nada. Eso quiere decir esto. Y la tercera es la más importante, que puedes hacer una combinación con todas ellas. ¿Qué cosa quiere decir? Que a una fila le sumamos otra fila. O a la fila 1 le quiero sumar la fila 3, súmala. A la fila 3 le quiero sumar la fila 2, súmala. A la fila 2 le quiero multiplicar por 3 y luego le quiero sumar a la fila 1, le multiplico por 3 a todos sus elementos. Y esta la quiero sumar con la fila 3, súmala, no va a pasar nada. Eso me está diciendo aquí. A una fila le sumamos otra fila multiplicada por un escalar. En el escalar recuerden que aquí el escalar significa que por el número real que le vamos a multiplicar. Ojo, la idea es que sea diferente de cero, no tiene sentido trabajar con el cero. ¿Ya? Bien, eso es lo que significa. Ahora a continuación vamos a ver un ejemplo de lo que se está queriendo con esto. Esto es un poco confuso al inicio, ¿verdad? Pero con ejemplos, con ejercicios, esto va a quedar claro. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a borrar esto. Bien, veamos este ejercicio. Vamos a emplear este método de Gauss-Jordan. Vamos a calcular entonces la matriz inversa de esa, valga la redundancia, matriz. Caramba, vamos a llamarle matriz A. Ya comúnmente, ¿no? Cualquier letra mayúscula será suficiente. Bien. Primero, vamos a asegurarnos de que exista la matriz inversa. Para eso vamos a hacer la determinante. Podemos hacerlo con el método de Sarus o con el método de cofactores. Con el método de cofactores recuerden que puedes elegir cualquier fila. Vamos a elegir la fila 1 para hallar la determinante A. Solución. Entonces, primero hallamos o determinamos, calculamos sería, ¿no? Calculamos la determinante de A. La determinante de A recuerden que era así, ¿no? Aquí era más, menos, más, menos, más 6. Y aquí multiplico ¿por qué multiplico? Por el menor de quién, de 6, menor de 6. Suprimo él y suprimo él, me queda este. 5, 2, 4, 5. Más menos, miren, menos 5, determinante
de la matriz menor de quién, de 5, ¿no? Elimino la fila y elimino esta fila. Elimino esta fila y elimino esta columna, donde 55. 4, 2, 3, 5. 4, 2, 3, 5. Y, como es más, menos, más. Más. 3, determinante. Suprimo L, suprimo L. 4, 5, 3, 4. 4, 5, 3, 4. Listo. Entonces, la determinante de A es igual. Aquí la determinante 1 de 2 por 2 ya lo sabemos, que es 5 por 5, 25. 25 menos 8. 25 menos 8 es 17. 17 por 6. 6 por 17. ¿Sí? ¿Es correcto lo que hemos hecho o lo que se ha hecho aquí? Listo. Sí, creo que sí. Está bien. Estoy seguro que sí. 4 por 5 es 20 menos 6. Sería 19. Sería 5 por 19. Más 3. 4 por 4 es 16. Menos 3 por 5 es 15. La diferencia es 1. Que quedaría por 1. Y así pues calculamos. ¿No? Calculamos. Bueno, y aquí ya podemos observar que esto es diferente de 0, ¿no? Porque esto es... 6 por 17, ¿cuánto es? Sí, ¿no? Está bien. ¿Cuánto es 6 por 17? 6 por 7 es 42, llevo 4, 102. Menos 5 por 9 es 45, llevo 4, 5, 95. ¿Sí? Más 3. Bueno, esto no alcanza a ir 100, por lo tanto esto es diferente de 0. Lo que nos interesa es que sea diferente de 0. ¿Listo? Diferente de 0. En consecuencia, entonces, existe la inversa de esta matriz. Ahora vamos a llegar por el método de Gauss. Recuerden, vamos a hacer ese esquemita. ¿Ya? Vamos a hacer ese esquema. Muy bien. Aquí. Vamos a hacerlo aquí. Entonces, vamos a hacer por el método de Gauss. Este esquema era así. Este esquema es 6, 5, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Y gráfico una línea y aquí coloco la matriz de identidad de orden 3. 0, 1, 0, 0, 0, 1. Listo. ¿Está? Ese era el esquema. ¿Se acuerdan que era A, I? Acá está. Ahora, mediante operaciones, vamos a que esta matriz de identidad tiene que estar acá. Y mediante operaciones elementales por filas, lo que salga aquí, esa será la inversa de aquí. Esta es la matriz A. Listo. Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a indicar lo que se va a hacer. ¿Pero qué se va a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo procedo primero? Primer paso es buscar, el primer paso es buscar que este de acá, este primero de acá sea 1. Que sea 1. Entonces, como este es 4, 3, no funciona. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a generar el 1 aquí, mira. Con este de aquí. O puedo decir lo siguiente, ¿no? Puedo decir lo siguiente. 4 menos 3 es 1. Listo. Ya busqué. A la fila 2, voy a decir eso. A la fila 2 le restamos la fila 1. Perdón, la fila 3. A la fila 2 le resto la fila 3. ¿Por qué? Lo que aquí resulte en un primer momento no interesa mucho. Interesa primero que aparezca aquí el 1. Primero vamos a hacer que aparezca el 1. Listo. Entonces con esto aquí aparece 4 menos 3 es 1. Listo. Nada más. Es lo que voy a hacer primero aquí. Listo. ¿Ya? Solo aquí, en la fila 2 y la fila 3. Entonces me concentro aquí. Lo demás lo vamos a dejar igual. ¿Ya? Primero aquí. Aquí a la fila 2 le estamos restando ahí. Sería 1. 5 menos 4 aquí es 1. 2 menos 5 es menos 3. ¿Qué sigue? La línea. Listo. Aquí 0 menos 0 es 0. 1 menos 0, 1. 0 menos 1, menos 1. Listo. Y lo demás lo dejamos ahí tal como está. Porque es la orden que le hemos dado. 6, 5, 3. Listo. Ya buscamos que este es 1, lo que nos interesaba. Ahora vamos a intercambiar. Recuerden que podemos intercambiar operaciones elementales. Intercambiamos ahora aquí. Entonces el segundo paso aquí sería, voy a cambiar. ¿Cómo denoto eso? Digo así. En este segundo proceso voy a decir, voy a intercambiar la fila 1, lo voy a intercambiar por la fila 2. Eso lo voy a escribir así, ¿ya? Esa notación. Esto significa, en este contexto, que está intercambiándose. La fila 1 lo estoy cambiando por la fila 2. Operación elemental. Listo. El que está aquí, todos estos pasan aquí. ¿Sí? Aquí tendría 1, 1, menos 3, línea, 0, 1, menos 1. Aquí sería 6, 5, 3, 100,
Y aquí 345, 001. Listo. Ya conseguimos que sea 1. Segundo paso, vamos a buscar que estos sean ceros. Segundo paso, que estos sean ceros. Aquí. Aquí entonces. Segundo paso, que estos sean ceros. ¿Qué hago? A la fila 2 le resto 6 veces la fila 1. A la fila 3 le resto 3 veces la fila 1. ¿Correcto? Listo. Esa era la tercera, vamos a decir, propiedad que tienen las operaciones, o lo permitido que se puede hacer en operaciones elementales por filas. Bien, la fila 1 no lo vamos a tocar, lo vamos a dejar ahí. Aquí es 0, 1, menos 1. Aquí, a la fila 2 le estamos restando 6 veces la fila 1. Entonces aquí sería 0 por 6, 5 menos 6 menos 1. Aquí sería 3 menos por menos 3 por 6. A él primero por 6, sería menos 18. Pero como le voy a multiplicar por menos, sería positivo. 18 más 3, 21. ¿Sí? Verifiquen ello. Aquí es 0, aquí no varía. Por 6, cambiarle de signo sería menos 6. Aquí cambiarle de signo sería 6 positivo. Porque estoy multiplicando por menos 6 realmente, ¿no? Listo. Y aquí sería 0, porque estoy diciendo fila 3, a esta fila 3 le estoy restando a la fila 1. Sería 3 veces la fila 1, perdón. 3 veces 6. Y aquí estamos, 4 menos 3, sería 1. 5 menos 3 veces 3, sería menos 3 por 3, menos 3, se hace positivo, 9. 9 más 5, 14. Aquí es 0. Aquí es menos 3. Recuerden que estamos multiplicando por menos 3, aquí se hace positivo 3 más 1, 4 aquí. Verifiquen ello. Verifiquen lo que hemos hecho. Esto es lo que me está indicando el procedimiento que estoy haciendo. Listo. 1, 0, 0. Ese es el primer paso que hay que hacer. No, en resumen, ese es un segundo paso, porque el primer paso era que aparezca el 1, y aparece el 1. Luego el segundo paso es que esto sea 0. De ahí, ¿qué se busca? Que se busca que ese de aquí sea 0. Vamos a buscar que este sea 0. Y es fácil, porque si le sumamos la fila, ahora, esta es una nueva, de aquí ya me olvido de todo esto, de aquí empieza. Es como si estuviéramos al inicio aquí. Bien. Vamos a borrar esto nos servía para garantizar que la inversa de esa matriz existe. Bien, aquí, continuando, ¿no? ¿Cuál es el paso aquí? Vamos a sumar a la fila 3, le sumamos la fila 2. Porque el tercer paso, perdón, sería que este sea 0. Entonces, eso lo consigo sumando a la fila 3, le sumo la fila 2. Lo demás, ¿cómo está? 1, 1, menos 3. Línea. 0, 1, menos 1. 0, menos 1. 21, 1. Menos 6, 6. 0, 1. Ah, caramba. ¿Qué pasó? A la fila 3 le sumo la fila 2. 0 más 0, 0. Menos 1 más 1, 0. 21 más 14, 35. 1 más 0, 1. Aquí da la suma menos 9. 6 más 4, 10. Listo. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí. Listo. Muy bien. Muy bien. Bien. Ya tenemos casi una buena parte de lo que queremos. Mire, ya está apareciendo lo que queríamos, ¿no? Lo que queríamos era que la identidad aparezca aquí. Ahora faltaría, mira, si aquí le multiplicamos por menos 1, y aquí, mira, vamos a decir así, ¿ya? Por menos 1 a la fila 2, porque queremos que sea 1. Por menos 1 a la fila 2. Entonces, positivo él, negativo él, negativo él, positivo él, negativo él. Listo. ¿Cómo está? Ya tenemos, mira, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Falta que este sea 1. ¿Verdad? Que este sea 1. Que este sea 1. Y estos sean ceros. No falta que este sea 1. Pero ¿cómo hago ahí? Bien. Obtuvimos el. Vamos a borrar esta parte.
Estamos cerca. Ahora, bien. Ya tenemos una buena parte. Queremos que él sea 1, 0, 0, 0. Listo. Si ustedes hacen la fila, mira, retroceden, ¿no? Si ustedes vuelven a decirle, hacer una operación de arriba hacia abajo, aparece -1. La idea es que no vuelva a aparecer, sino que se va a hacer cíclico. ¿Ya? Se va a hacer cíclico. Entonces aquí, lo recomendable sería que, a ver, menos 21, menos 21. 21 es igual a 3 por 7. Y este 35 es igual a 5 por 7. En común tienen el 7. Listo, si yo quisiera que uno de ellos... La intención es que entre ambos tengan, que sean lo mismo, ¿ya? Que sean lo mismo, que tengan el mismo valor numérico. Porque si fueran el mismo valor numérico, sería, puedo hacer la diferencia de abajo hacia arriba. Si este fuese 21, ¿qué hago? Sumo a él y aquí aparece el 0. Pero no es así. Entonces, miren, este 21, si yo le multiplicase, mira, si este 21, como tienen el 7, me olvido del 7, mira. Como tiene el 7, entonces él tiene 3 y él tiene 5. Yo quiero que él tenga entonces lo mismo que él. Entonces él debería tener un 5 y un 3. Estoy por 5 y él por 3. ¿Verdad? Listo. Pero como tienen el 7, entonces lo voy a multiplicar así. A ver. ¿Qué te parece si a él lo multiplico por 3 quintos? Porque mira, 35 es igual a 5 por 7. Y si lo multiplicase por 3 quintos, sería 3 quintos, así. Cancelo, y esto me daría 7 por 3, 21. Listo. Y es lo que yo busco. Entonces, ¿qué hago? A él lo multiplico por 3 quintos. A toda la fila, entonces digo así. A la fila 3 le voy a multiplicar por 3 quintos. Listo. Por 3 quintos. La intención es que aparezca el 1 aquí. A toda por 3 quintos. Solo a la fila 3. Porque 1, 1, menos 3. Lo demás no lo voy a tocar. 0, menos 21, y 0, 0, por 3 quintos. Cuando multiplique por 3 quintos se va a hacer 21. ¿Verdad? 21. Listo. Por 3 quintos, aquí daría 3 quintos. Cuando multiplico 3 quintos por menos 9, va a dar menos 27 quintos. Por 3 quintos, 3 quintos, 3 quintos por 10, quinta 2 sería 6. Sería 6. Olvidé aquí no se tocó ningún elemento, no se hizo ninguna operación elemental. Listo, ¿sí? Ahí quedaría. Listo, ya apareció 21. ¿Ahora qué hago? Ahora voy a sumar. Al sumar, les debo de 0. Listo. El siguiente paso sería a la fila 2 sumarle la fila 3. Listo, tenemos 1, 1, menos 3. 0, 1, menos 1. 0, 1. Al sumarle a la fila 2, la fila 3 sería 0. Ya está. Sumando él con él, a ver. Sería menos 1 más 3 quintos. Aquí sería menos 5, menos 2 quintos sería, ¿no? Menos 2 quintos. ¿Okay? Menos 2 quintos. Si sumamos, aquí sería 5 por 6, 30. Al sumar, sería 30, menos 27 sería 3 quintos. ¿Sí? Al sumar se hace 0. ¿Sí? Los elementos de la segunda fila. Y aquí quedaría así como están, tal como están. 21, 3 quintos aquí, menos 27 quintos, y aquí 6. Listo. Miren, ya está ya. El problema es este 21. Pero lo puedo dividir a toda la fila, luego aquí digo, a la fila 3, lo divido por un 21avo. Divido entre 21avo, entre 21avo va a quedar 1. Cuando divida entre 21, aquí sería abajo 21. Sacaría tercia 1, tercia 7. Esto va a quedar aquí así. Un 35avo. Verifiquen bien, ¿sí? Igual, ¿no? Aquí entre 35, perdón, ¿qué estoy hablando? Entre 21. 21, quedaría aquí 21. Aquí él tiene tercia. Tercia de 27 es 9. Tercia de 21 es 7. Esto va a acabar 35. Y arriba quedaría 9. Así. Listo. Entre 21 y saco tercia. Tercia de 21 es 7. Entre tercia de 6 es 2. Quedaría 2 séptimos. ¿Sí? Listo. Ya está. Ahora, ¿qué hago? Mira. Yo quiero que él sea 0. Lo único que tengo que hacer es hacer el proceso. Mira. Y quiero que él sea 0. Entonces le sumo a él. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Último paso. Aquí. Vamos a hacerlo paso a paso. Aquí.
penúltimo paso es, me olvido de todo esto y aquí estoy. A la fila 2 no le vamos a hacer nada. A la fila 1 le vamos a restar la fila 2, porque queremos que sea 0 para la identidad. A la fila 1 le restamos la fila 2. Va a quedar así. A la fila 1 le restamos la fila 2. Aquí va a quedar 1, aquí va a quedar 0, justamente lo que queríamos. Aquí va a quedar menos 3, se mantiene. A la fila 1 le estamos restando a la fila 2. Entonces, ahí le va a cambiar de signo, va a ser 2 quintos. 0 por menos 2 quintos, sería 2 quintos. El menos el. 1 menos 3 quintos, sería 2 quintos también, ¿no? Sí, 2 quintos sería. 2 quintos, verifiquen eso por favor. Sería menos 1. Menos 1, ¿sí? Este aquí es 0, ¿no? Listo. Y aquí queda. Entonces, aquí va a quedar lo mismo, 0, 1. Nos falta un paso. Lo voy a escribir como 2, menos 2 quintos por el espacio. 3 quintos aquí es escribir. Ojo, por el espacio, ¿ya? 0. 0, 0, 1. 0, 0, 1. Y tenemos aquí 1 sobre 35. Menos 1 sobre 35. Creo que es 9, ¿no? 9. Para homogenizar multiplico por 5 y por 5 para que sea 35. 5 por 2, 10, 5 por 1, 35. 10, 35 avos. Listo. ¿Listo? ¿Ya está? Ya tenemos una buena parte ya. Se acabó. Último paso. Yo quiero que este sea 0. A la fila 1 le voy a sumar la fila número 3. ¿Listo? La voy a multiplicar por 3 a la fila 3 y le sumo a la fila 1. A la fila 1 le sumo 3 veces la fila 3. Y con esto acabamos. Aquí vamos a tener 1, 0. Va a quedar 0 aquí. Le estamos sumando a la fila, a él le estamos sumando 3 veces la fila. 2 quintos más 3 veces 35. ¿Verdad? Entonces, para homogenizar sería por 7 y por 7. 7 por 2, 14, 7 por 5, 35. Son homogéneos. 7 por 2, 14, más 3, 17. Aquí sería 17, 35 avos. 17, 35 avos. Estamos aquí. Estamos siguiendo esta ruta. A él le estamos sumando 3 veces él. A 2 quintos le estamos sumando 3 veces menos 9, 35 avos. Listo. Aquí por 7 y por 7 sería 14 menos 27. Aquí nos daría menos 13, 35 avos. Está aquí. Sería diferencia, es menos 13 y abajo como denominador está 35. Bien. Y finalmente en esa parte tenemos cuánto. Para menos 1, menos 3 veces él. O sea, daría menos 30, 35 avos, ¿no? ¿Qué sería? Esto sería menos 35, menos 65 daría esto, ¿no? Menos 65 sobre 35. Sí, listo, y con eso ya terminamos. De ahí no tocamos nada. 0, 0. Vamos a hacer el espacio 0, 1, 0. Aquí. Menos 2 quintos. 3 quintos. 0, 0, 0, 1. 1 sobre 35. 1 sobre 35. Perdón, menos 9 sobre 35. Y aquí da 10 sobre 35. Listo. Y esa será la matriz identidad, si es que no nos hemos equivocado en ningún paso. Si por ahí nos hemos equivocado en un paso, obviamente que no lo hacemos nos hemos equivocado. Pero de ser cierto todas nuestras operaciones, si no nos hemos equivocado, esa sería la matriz. Entonces, esta matriz es la inversa. Entonces la matriz inversa de A sería esa matriz. Y ya, no vamos a volver a... Esta sería la matriz inversa. Listo. ¿Sí? Esa es la matriz inversa. Muy bien. Bien, ya estamos terminando la parte teórica y los ejercicios paralelamente. Vamos a hablar ahora del método de la adjunta. Esto, recordemos, para hallar la inversa de una matriz. El método de la adjunta, vamos a trabajar con la matriz de cofactores. ¿Sí? Entonces vamos a partir, sea A, una matriz cuadrada, de orden n, cuadrada. ¿Ah? Tal que, digamos así, tal que la determinante de A sea diferente de 0. Entonces, existe la inversa de A. Bien. Luego, la inversa de A se calcula de esta manera por el método de la adjunta. Esto va a ser la inversa de la determinante multiplicada por la adjunta, la matriz adjunta de A. ¿Quién es la matriz adjunta de A?
Decimos donde adjunta de A, eso quiere decir la matriz de cofactores de A, pero multiplicada, tomando la transpuesta de la matriz de cofactores de A. Ahora, ¿quién es cofactores de A? Como su nombre indica, cofactores. Recuerden que cuando hablábamos del cofactor era para un elemento. Aquí estamos hablando de la matriz. ¿Qué vamos a hacer? Para cada elemento de la matriz original, le vamos a tomar sus cofactores. Esto lo vamos a ver a continuación con un ejemplo. Con un ejercicio, ¿ya? Terminamos con este ejercicio. A ver, ejercicio entonces. Ejercicio número 3. Ejercicio. Determine la matriz inversa. Determine la matriz inversa. Determine la matriz inversa de 3, 2, 3. Bien. Vamos a ver la inversa de esa matriz con esto. El único detalle aquí es lo siguiente. La determinante ya sabemos cómo se hace. El cofactor, ¿cómo se hace? Es el problema. Aplicar la transpuesta es cambiar filas por columnas y columnas por filas. En este caso vamos a cambiar las filas por columnas. Y siempre hacemos el giro horario. ¿No? El giro horario. Giro horario, acuérdense. ¿Ah? Muy bien. ¿Cómo es la matriz de cofactores de A? La matriz de cofactores de A la voy a representar aquí. A ver. Lo voy a hacer en este esquema grande aquí. O puede ser aquí, ¿ya? Aquí. Es decir, solución. Cofactores de A. Voy a escribir así. Cofactores de A. Es una matriz, ¿sí? Cofactores de A. ¿Quién es? Primero tomo el cofactor de cada uno de ellos. Por lo tanto voy a encontrar aquí, ¿cuántos cofactores? 9. 9 cofactores. Cofactor de 2 lo coloco aquí. Cofactor de 3 en esta posición. Todo lo que voy a hacer cofactor de 2, acuérdense que era suprimir él. Y con los signos. Entonces, como recuerden que les dije que era, eso de los signos era más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Intercalado siempre. Entonces va a ser así. A ver, aquí va a ser más determinante, porque estamos tomando cofactor de 2. Cofactor de 2 aquí. Y es un determinante suprimiendo esta fila con esta columna. Aquí quedaría 1, 2, 2, 3. Y aquí vendría menos. ¿Quién es el cofactor? El cofactor de 1. Cancelo, suprimo él y suprimo él. Quedaría 2, 2, 2, 3, 3, 3. 2, 2, 2, 3, 3, 3. Y el signo, ojo, el signo ya va ahí. Más, menos, más. Cofactor de 3. Suprimo él, suprimo él. Listo. Ya lo podemos hacer un poco más rápido. 2, 1, 3, 2. Listo. ¿Sí? Vamos a tener aquí. Listo. Aquí solo. Bien. Ya tenemos, entonces, esto ya sabemos la determinante. Entonces, más, aquí menos. Voy a colocar este esquema. Más, menos. ¿Listo? Y aquí más, menos, más, determinante. Listo. A ver, aquí. Suprimo esta fila y suprimo esta columna. Me queda 1, 3, 2, 3. Aquí, para él sería suprimo él y esta fila. A ver, sería 2, 3, 3, 3. ¿Verdad? Bien, para él. Suprimo él y suprimo él. Suprimo esta columna y esta fila. Quedaría 2, 1, 3, 2. 2, 1, 3, 2. Aquí. Estoy en este cofactor de 3. Quedaría 1, 3, 1, 2. 1, 3, 1, 2. Aquí para él. Suprimo él y él. 2, 2, 3, 2. Listo, y finalmente este cofactor sería 2, 1, 2, 1. Creo que aquí se va a cancelar. Listo, ya tenemos la matriz cofactor. Listo. Una vez que hayamos la matriz cofactor con esto que ya conocemos, le tomamos transpuesta. Listo, ya tenemos la junta y la determinante ya sabemos era. Bien, terminamos aquí. Cofactor de A. ¿Cuál es el cofactor de A? A ver. Cofactor de A. Aquí está pues la determinante del 3. ¿Cuánto da este determinante de ese orden 2? Aquí sería menos 1. Menos 1. Aquí 6. Menos 6 da 0.
interesa el signo ya, la 0. Aquí 2, 4, menos 3, 1, 1. 3, menos 6, menos 3, con este menos, se hace positivo, es con factor de A igual. 3 por 2, 6, menos 9, menos 3. Aquí 6, perdón, 4, menos 3, 1. ¿Sí? 1 por menos, menos 1. Aquí tendríamos 2, menos 3, menos 1. No cambia el signo. 2 por 2, 4, menos 6, menos 2. Con el menos se hace 2. ¿Sí? 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 4 menos 6, menos 2 por menos, 2 positivo. Aquí 2 por 1 es 2, menos 2 es 0, aquí 0. Y esa sería la matriz cofactor. Listo. La matriz cofactor. Bien. Le tomamos la transpuesta, entonces la transpuesta de, recuerden, en la transpuesta todos los elementos que están como filas van a ser columnas, y en el sentido horario. Esta fila ahora se hace columna, esta fila mueve sentido horario. Ok, 1, 0, 1. 3, menos 3, menos 1. Esta fila, menos 1, 2, 0. Listo, ya tenemos. Y por lo tanto, la matriz inversa de A es igual a 1 sobre la determinante. Eso lo hallan ustedes, la determinante ya saben cómo se halla, por dos métodos, método de desarrollo, método de cofactores. Y por esta matriz que ya la acabamos de hallar. Esta es la punta, esta vendría a ser la punta. ¿Listo? Este es un número. 1, 3, menos 1, 0, menos 3, 2, 1, menos 1, 0. Bien. Listo. Muy bien, jóvenes. Terminamos esta parte. Recuerden, hemos visto el método de Gauss-Jordan para ir a la inversa y el método de la punta, esta última. El método de Gauss-Jordan es un poco extenso, pero eficaz. No necesitamos hacer mucho cálculo. Pero para este método del cofactor, lo veo más sencillo también, ¿no? Más sencillo. Lo único que tenemos que hacer es hallar el determinante y tener presente esto, ¿no? Claro, uno al inicio, cuando ve este tipo de cosas, se complica bastante, ¿no? Bastante información. Obviamente que en matemáticas se necesita que uno practique y practique. Muy bien, entonces vimos esos métodos y estamos ya aptos a trabajar con los problemas que tenemos en la separata. Con esto es suficiente. Los invito pues al chat y si tienen alguna duda vamos a estar ahí de manera virtual. Muy bien, chao.